Hola, mi nombre es José Miguel Vicuña. Y Radek Bernatsky y estás viendo Azucarero Finis. En este video vamos a hablar acerca de los agentes económicos y cómo ellos interactúan entre sí. Si recuerdas, hemos hablado que la economía es una ciencia que estudia la acción humana y los procesos de interacción. Por tanto, ¿quiénes son los agentes económicos? Es que ese es el tema. Cuando las personas interactúan, ahí ya tenemos a un agente económico, que serían las personas que están interactuando entre sí. Pero además de las personas, van a haber otros agentes. Por ejemplo, tenemos a las familias, que serían un grupo de personas. Tenemos al gobierno, que también va a ser otro ente que va a estar interactuando entre sí con los otros participantes. Tenemos a las empresas, tenemos a los colegios, tenemos a las escuelas, tenemos a los sindicatos. Cualquier agrupación que podamos encontrar en la sociedad finalmente van a ser agentes económicos que se van a estar relacionando entre sí. Claro, es como cuando el gobierno me obliga a pagar impuestos, está actuando o interactuando conmigo. Exactamente, ese es un tipo de interacción que estamos viendo y que todos, por el hecho de comprar un lápiz, ya estamos interactuando y pagando impuestos. Entonces, esas interacciones entre los distintos agentes van a dar como resultado una economía más compleja y va a ser el estudio que vamos a estar realizando. Ya, por ejemplo, pero cuando voy en la micro, también de alguna forma estoy interactuando con las personas. ¿Eso también es parte del análisis económico de los agentes económicos? Por supuesto, en el ejemplo de la micro ya tenemos dos agentes. Y de hecho, tenemos tres. El primer agente es la micro en sí, que supongamos que es de una empresa y estamos interactuando, yo como persona con una empresa. También vamos a estar interactuando con el gobierno, que va a estar siendo partícipe si es que hay o no hay impuestos para tomar esa micro. Y además vamos a estar interactuando con el resto de las personas en el sentido de, si hay mucha gente, no me voy a poder ir sentado y voy a tener que ir de pie. En cambio, si es que hay poca gente, voy a poder sentarme. Entonces, todas esas interacciones son parte del estudio de la economía. Ya, también, por ejemplo, si me subo a la micro y alguien me pisa el pie y llego malhumorado al trabajo, a la universidad y hago mal mi pega, eso también afectará a mi salario al final. Por supuesto, y de una acción tan básica que es que tuviste un problema con otras personas en la micro, puede desencadenar en un montón de consecuencias que van a afectar y que van a tener un resultado real. Hay un modelo que es bastante sencillo y que nos permite explicar un poco este proceso. Y el modelo parte asumiendo a dos participantes. Después le vamos a ir agregando más agentes económicos y complejizándolo. Ya, perfecto. Uno de ellos serían, por ejemplo, las economías domésticas, ¿no? Que son las personas o las familias que actúan en un hogar y que también toman sus decisiones. Exactamente. Entonces, ellos van a ser el primer participante que lo vamos a tener por acá. Después, ¿con quién van a interactuar ellos? Desde luego con las empresas. Entonces ya vamos a tener las empresas porque las personas o las familias lo que van a estar haciendo es relacionarse con las empresas para poder comprar, por ejemplo, bienes y servicios. Perfecto. Entonces las empresas les van a vender a los individuos, a las economías domésticas, productos, bienes o servicios. Y a cambio, van a recibir el dinero que van a pagar las economías domésticas, que lo vamos a tener acá. Entonces, las empresas, por un lado, nos están dando los bienes y servicios y a cambio de que nos entreguen esos bienes y servicios, las economías domésticas, que serían las personas y las familias, les van a dar dinero. Aunque hay un problema acá que no sabemos de dónde viene ese dinero. ¿y de dónde vienen los productos? Los productos, al parecer, mágicamente son hechos por las empresas. Ya, pero los productos, claro, los productos estarán hechos por las empresas porque tienen a quien trabaje en las empresas. Por lo tanto, las economías domésticas, que son personas o familias, trabajan en las empresas, les prestan su trabajo. Y de esta manera, dado que están dando trabajo, las empresas les van a devolver los salarios o el pago por su trabajo finalmente. Entonces, de esta manera ya tenemos un esquema muy básico de cómo funciona la economía y cómo los agentes económicos se están interrelacionando entre sí. Que sería,
Yo voy a describir la parte del flujo de dinero finalmente, que es las economías domésticas pagan a las empresas. Y las empresas a cambio ofrecen a las economías domésticas bienes y servicios. Y al mismo tiempo, el dinero que van a obtener las economías domésticas para poder pagar los bienes y servicios, los van a obtener del trabajo que le están prestando a las empresas y que a cambio van a recibir el dinero. Entonces, esto es lo que se conoce como el flujo circular o el modelo del flujo circular, donde estamos relacionando a la economía doméstica, personas o familias, con las empresas. De hecho, ¿sabes cuál es el origen del flujo circular de la renta? ¿No? ¿Cuál sería? Un economista francés, François Quesnay, dibujó lo que se conoce como cuadro económico o tableau économique, donde precisamente mostraba cómo la renta, el dinero, circula entre los agricultores, los empresarios y los propietarios de la tierra. Y dibujó un cuadro donde se veían todas esas relaciones, lo que luego ha dado origen a toda una corriente de pensamiento económico que se llama los fisiócratas. Precisamente en base a esto se ha creado después un modelo, como el que conocemos y el que hemos dibujado, del flujo circular de la renta. Pero antes hablamos del Estado. ¿Dónde está el Estado como otro agente económico? Bueno, si tenemos las empresas, la economía doméstica, podríamos dibujarlo en cualquier otra parte, en verdad lo vamos a poner aquí al medio. ¿Y por qué al medio? Por comodidad. Entonces, al igual que las empresas que están relacionándose con la economía doméstica, el gobierno se va a relacionar con las empresas, por ejemplo, con el pago de impuestos, o con el pago de subsidios, o con las distintas leyes. El gobierno también se va a relacionar con la economía doméstica al aplicar también impuestos, subsidios, beneficios, leyes, y finalmente va a haber una interrelación entre todos, donde todos dependen al mismo tiempo de todos. Esa es la gracia de esta interrelación que estamos viendo. Claro, porque las empresas tendrán que pagar impuestos al gobierno y el gobierno les dará concesiones, licencias, les dará un sistema legal de defensa, les puede dar algunos subsidios, ayudas, etc. Las economías domésticas también tendrán que pagar impuestos al gobierno y a cambio recibirán algunos servicios que el gobierno les prestará o subsidios, etc. Exacto, eso lo podemos ver en un ejemplo muy simple. Pensemos una carretera. El gobierno recauda impuestos desde las personas y desde las empresas para construir una carretera. Para construir la carretera en sí va a contratar a una empresa y la empresa va a contratar a las personas. Y después, una vez que esté lista la carretera, las personas que utilicen esa carretera le van a tener que pagar por medio de peajes a la empresa y después la empresa va a tener que pagar impuestos además. Entonces es un continuo y un flujo constante de toda la interrelación que existe entre los agentes económicos. Bien, es una de las formas de explicarlo, pero de hecho tiene un problema, porque es muy estática. Si nosotros nos damos cuenta, yo pago un impuesto, a los pocos meses me llega algún servicio o me llega alguna respuesta, puede ser que la empresa contrate un servicio y el salario me llega después de unos meses. Por lo tanto, parece que falta reflejar un elemento, que de hecho podemos crear riqueza. En economía se crea riqueza. ¿Y cómo se crea? Básicamente a través del trabajo, a través de la creación de nuevos proyectos. Entonces yo puedo crear más riqueza y cambiar un poco este diagrama estático. Es lo que en algunas corrientes de pensamiento económico se denomina la creatividad empresarial. Voy descubriendo algunos elementos, algunas necesidades, se me ocurre una idea nueva y voy generando más aporte. Entonces la economía doméstica van a ir generando nueva riqueza y las empresas. Y las empresas también pueden ir generando nueva riqueza. De hecho, tendríamos que hacer un nuevo diagrama para el siguiente instante de tiempo y así intentar reflejar un poco más aquello que es propio de las personas. Lo que técnicamente podríamos llamar la temporalidad. Porque de hecho nosotros tomamos decisiones en el tiempo y no podemos prescindir de ello. Esto va a pasar en un instante. Vamos a ir generando nueva riqueza y toda esta interrelación se va a ir repitiendo continuamente a lo largo del tiempo y vamos a estar teniendo los conceptos de la generación de riqueza
y el aumento de la riqueza en la economía. Efectivamente. Por lo tanto, lo más importante hay que tener en cuenta es precisamente estas interrelaciones que se van generando, algunas se van acabando, otras se van creando a lo largo del tiempo. Y esto es lo que en economía estudiamos precisamente cuando hablamos de agentes económicos y la interrelación entre los distintos agentes económicos. Entonces, para resumir, tenemos los agentes económicos, que son los diferentes participantes que están dentro de la economía. Estos participantes se van a estar interrelacionando entre sí y de esa forma vamos a ir viendo un continuo en el tiempo donde va a existir esta interrelación permanentemente. Esto ha sido El Azucarero, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.